Ley del impuesto al valor agregado. Concepto. La ley del impuesto al valor agregado es un gravamen que se aplica en México desde 1978. Este impuesto se encarga de los bienes y servicios actualmente que equivalen al 16% en la mayor parte del país, mientras que equivale el 8% para la frontera. El IVA es un impuesto indirecto, se llama así porque a diferencia de los otros impuestos directos, no repercute directamente sobre los ingresos, por lo contrario, recae sobre los costos de producción y venta de otras empresas, y de este se devengan los precios a los consumidores que pagan por dichos productos. Esto significa que se aplica sobre el consumo y que resulta financiado por el consumidor final. Se dice que es un impuesto indirecto que el fisco no recibe directamente del tributario. Al igual que está establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que las personas físicas y morales en territorio nacional realicen actos o actividades siguientes tendrán que pagar este impuesto: enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, importen bienes o servicios. Antecedentes. El primer antecedente se remonta en Japón en 1949, con el nacimiento de un impuesto al consumo. En Europa, Francia fue el primer país en adoptarlo en 1958. En sus inicios contemplaba una excepción para productos de consumo indispensable y dos tasas diferenciables a esta, una alta para productos suntuarios y una para las demás mercancías y servicios. Durante los años 70, el IVA fue establecido en prácticamente todos los países del mundo. México era uno de los pocos países que no la tenía. Surge en México a través de la publicación de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a esta que llevaba de la mano la Ley del IVA, el 22 de diciembre de 1978, pero que entró en vigor hasta el 1 de enero de 1980, sustituyendo directamente el impuesto sobre los ingresos mercantiles, que tenía una tasa del 4%, y otras leyes específicas. Sustituye a un impuesto en cascada que por su efecto acumulativo encarecía el producto al consumidor final. En 1980 a 1982, la ley del IVA era del 10% en general y 0% para todos los alimentos, tasa preferencial fronteriza del 6%. De 1983 a 1988 aumenta la tasa al 15% general, 0% para alimentos no procesados y de consumo popular y el 6% a los alimentos y las medicinas. De 1989 a 1991 continúa el 15% para tasa general, tasa del 6% para ciudades fronterizas, 0% ahora todos los alimentos y medicinas y una tasa del 20% para los bienes de lujo. De 1992 a 1995 se reduce de tasas otra vez el 10% como tasa general y 0% a medicinas y alimentos no procesados. Antecedentes que siguen repercutiendo a este tipo de ley. De 1996 a 2009 actualmente se vuelve a renovar. 15% la tasa general, regresa la tasa a ciudades fronterizas con el 10% y continúa con la tasa del 0% a medicinas y alimentos no procesados. En el 2010 aumenta un 1% para el porcentaje que se producía, las cuales eran tasas generales y fronterizas quedando con un 11% y 16% respectivamente, 0% para alimentos y otras actividades señaladas en la ley. Desde 2014 tenemos solo una tasa general del 16% y del 0% a las medicinas y alimentos y algunas otras actividades. Además de las diferentes tasas en la historia, existían exenciones de impuesto a ciertos productos y servicios. Estructura. Tiene como estructura la que compone ciertos capítulos diferentes, la cual de ellos, el capítulo 1, disposiciones generales, nos habla acerca de las obligaciones del pago del impuesto para personas físicas y personas morales, a las que los actos o actividades se les aplica. La tasa del 0% en cómo deberán calcular este impuesto para el contribuyente y también el tratamiento de las devoluciones, descuentos y bonificaciones. El capítulo segundo de la enajenación
nos va a hablar sobre todo acerca para la enajenación, que quiere decir vender, traspasar o acceder a derechos que tiene como propiedad otra persona. Capítulo 3. Prestación de servicios. Nos va a hablar acerca de los conceptos que presten los servicios, las exenciones, bases de impuesto, en pocas palabras, todo aquello que lleve derivado a esto. Capítulo 3 bis. Es una reforma que causó muchas dudas en los contribuyentes, ya que una nueva forma donde la autoridad empieza a fiscalizar a los contribuyentes que venden en las plataformas digitales y está compuesto en 2 secciones. Capítulo 4. El uso o goce temporal de bienes. También es conocido como arrendamiento, en lo cual una persona permita usar o gozar temporalmente estos bienes tangibles a cambio de una contraprestación. Capítulo 5. Se compone de la importación de bienes y servicios en la introducción para este país. Capítulo 6. De la exportación de bienes y servicios, que calcularán con base a la tasa del 0% para el valor de la enajenación en exportaciones de bienes y servicios fuera del país. Capítulo 7. Nos habla de las obligaciones de los contribuyentes que deberán pagar las personas físicas y morales de acuerdo a llevar una contabilidad, expedir comprobantes fiscales o un pago de impuesto. Capítulo 8. De las facultades de la autoridad. Al importe de la determinación presuntiva del valor de los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto en términos de esta ley, se aplicará la tasa del impuesto que corresponda. En el artículo estos establecerán estos resultados que comprueben acreditables para estas actividades. Capítulo 9. De las participaciones a la autoridad federativas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se deberá hacer un convenio con los estados que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir a los participantes en términos de esta ley de la coordinación fiscal, conveniendo con ellos mantener impuestos locales o municipales sobre los actos o actividades en las que deba pagar el impuesto al valor agregado. La reforma de este año anterior no tenía más secciones, de acuerdo al 2019, tenía menos capítulos y también no se componía de secciones. Ahora en este año la reforma anterior se compone de capítulos y secciones y también del capítulo 3 bis. Principales modificaciones que se llevan a cabo para el IVA. Para este año serán la prestación de servicios digitales residentes en el extranjero para México. En las disposiciones generales se consideran únicamente servicios digitales que se mencionan en un propio presupuesto, cuando estos se proporcionen mediante aplicaciones o contenidos de un formato original a través de Internet y otra red. Fundamentalmente es autorizado, pudiendo requerir una intervención humana mínima para intervención de estos servicios mencionados que cubre una contraprestación. Otra de ellas es los servicios digitales de intermediación entre terceros, y esto todo entrará en vigor el 1 de julio del 2020. El SAT emitirá reglas a partir del 31 de enero del 2020, las obligaciones para los que estén prestando estos servicios receptores ubicados en territorio nacional el 30 de junio del 2020 y que deben presentar una opción para considerar el IVA como un pago definitivo a partir del 30 de junio del 2020. A través de estos artículos transitorios se señala que durante el 2020 los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que proporcionen los servicios e intermediación entre terceros, personas físicas y sustitución de comprobantes fiscales digitales tendrán que expedir un comprobante con requisitos que establezca el SAT.